Bien. Continuamos con el estudio de la palabra de Dios en el libro de la carta a los Romanos, capítulo 2. Dios mediante vamos a profundizar el versículo 6, pero vamos a leer unos versículos antes y posteriores también. Así vamos siempre teniendo en mente el contexto del pasaje puntual o versículo que vamos a profundizar. Dice así la palabra de Dios: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. ¿Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? ¿O menospreciáis la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Amén. Señor, una vez más, nos dirigimos a ti para pedirte, Señor, la ayuda que necesitamos, Señor, porque reconocemos nuestras debilidades, reconocemos, Señor, que estamos en un proceso de santificación, reconocemos que no tenemos el conocimiento completo de ti, porque estamos en relación con el pecado, somos incapaces, Señor, todavía no tenemos la mente, Señor, que un día vamos a tener para poder comprender lo que tú tienes reservado para ese día de la glorificación. Señor, por eso acudimos a la ayuda de tu Espíritu Santo y descansamos plenamente, absolutamente, en el poder que radica en tu misma palabra. Señor, queremos que tu palabra sea la que perfore nuestros corazones. Señor, como ella misma declara, que actúe como una espada de dos filos. Señor, obra en cada hermano, en cada persona que está aquí, Señor, o que escuche este video, Señor, para que seas tú quien hables al corazón. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Bien, tanto el domingo pasado como el anterior hemos profundizado versículos del 5 y también los que están antes del mencionado, acerca del arrepentimiento, acerca de que Dios juzga al ser humano, al hombre, sobre la base de su conocimiento, sobre la base de la culpa. Hoy va a ser que Dios juzga al hombre según sus obras. Y claramente no fue muy difícil, digamos, escoger el título basado en versículo 6, ¿no? Porque dice versículo 6, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Está hablando de la ira de Dios y nunca tenemos que olvidar lo que hemos aprendido ya en el capítulo 1. Que Pablo, o sea, después de hacer la salutación y después de expresar su deseo de ir a visitarlo y demás, comienza hablando acerca del poder del Evangelio. Y en esto de cómo comunicar el Evangelio, las buenas nuevas de salvación bíblicamente, Pablo decide comenzar con la culpabilidad del hombre. Entonces, no tenemos que olvidar el propósito central de lo que estamos estudiando, versículo tras versículo, capítulo tras capítulo. Entonces, cuando estás pensando en acercarte a una persona que no conoce la verdad, tu deber como hijo de Dios, que ya conoce la verdad, que conoce el Evangelio bíblico, debes proceder de esta forma, dice Pablo. O sea, yo debo de hacerlo a la manera que Dios me dejó escrito. Porque siempre que hablamos de Pablo, o sea, sí, es el gran apóstol Pablo, pero está hablando y estuvo, o sea, escribiendo, dejó escrito algo que Dios quiso que dejara escrito. No es que, o sea, de su propio ingenio, de su propia capacidad, un día y otro día, y se levantó inspirado y fue escribiendo, y esto es lo que tenemos hoy en nuestras manos.
Es Dios que quiso su palabra y controló al apóstol Pablo para que escribiera esto. Entonces, nunca debemos olvidar eso. Y por más que muchas veces lo mencionamos, a veces no, hablamos de Pablo, pero es Pablo, siervo de Jesucristo, como él dice, apóstol de Jesucristo, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, controlado por el Espíritu Santo de Dios, quien puso esto que tenemos hoy al alcance de nuestras manos. Entonces, a la hora de presentar el Evangelio, debemos ir recordando su enseñanza, la enseñanza de Dios que nos dejó, y hacerlo a su manera. Porque por ahí quizás tenemos una tendencia, como hemos dicho en otros domingos, en otros estudios, a hacerlo a la manera o bajo el enfoque nuestro, humano. Y decíamos en un comienzo, rara vez, o sea, sin el conocimiento que debemos tener, rara vez empezamos a hablar del pecado con una persona. Porque pensamos que de esa forma vamos a ofender a la persona que tenemos enfrente. Que se va a molestar, que no va a querer que sigamos hablando acerca de las cosas de Dios, acerca de la Biblia. Entonces nos ponemos, nos dejamos dominar por un prejuicio, pero un prejuicio humano. Entonces, veamos con toda la claridad posible lo que Dios dice. Y bueno, quería mencionar eso también porque si no, pensaba también en los más jóvenes, decía al final, todos los domingos está girando acerca de la culpa y de que Dios castigue y que libre y que la condenación y que y reincidente, pero nunca tenemos que olvidar de por qué estamos estudiando así, digamos, versículo por versículo o porciones bíblicas muy puntuales a medida que vamos avanzando con los capítulos de la carta. Porque es para poder evangelizar correctamente, para que otra persona que nunca escuchó el Evangelio bien presentado tenga la oportunidad de hacerlo con vos, escuchándote a vos. Y ese es el propósito del apóstol, que podamos aprender a presentar el Evangelio bíblicamente, correctamente. Y bueno, entonces, cuando vamos encontrando pasajes como el que hemos leído en esta tarde, donde él dice, la semana pasada hablábamos acerca de la dureza del corazón, el anterior también, el corazón no arrepentido, y dice, dice el versículo 6, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Pablo continúa hablando acerca de este día que menciona en versículo 5, la persona que por su corazón endurecido decide no arrepentirse, atesora, dice, ira, más castigo para el día del gran castigo. Y está hablando de una dureza del corazón espiritual, y ese castigo tiene que ver con un castigo eterno, no con un castigo temporal. Entonces Pablo continúa en el versículo 6, continúa hablando acerca del día de la ira y de la revelación de justo juicio de Dios. Y él acá, cuando habla acerca del día de la ira, se refiere al juicio final que Dios hará a toda la humanidad pecadora, a toda la raza humana caída, arruinada por el pecado. Pedro también hace mención de este juicio en su segunda carta. Acompáñenme, por favor. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Y dice Pedro, en 2 de Pedro 3:7, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Pedro se refiere a lo mismo, hace mención a este gran día, el día de la ira, el día de la revelación del justo castigo de Dios. Dice, los cielos y la tierra que existen ahora, dice, están reservados por la misma palabra de Dios, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Ahí fíjense un poquitito más adelante, la carta de Judas, versículo 6, hace mención a este gran día también diciendo, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Un juicio que hace mención del gran día, el día de la ira, el día del gran juicio.
también vamos a ver qué nos dice Pablo en 2 de Timoteo. 2 de Timoteo 4:1. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación, en su reino. Tesalonicenses, 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, 7 y 8. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Es claro, más claro, decía mi papá, echarle agua. Que Dios tiene un día fijado que tan solamente Él sabe. Y ese día va a ser el día de juicio, el día de retribución, el día que va a pagar según, como dice en Romanos 2:6, según o conforme a sus obras de cada ser humano. Dios pagará así, de esa forma. Y todos aquellos que no conocieron a Dios tendrán castigo eterno que vos y yo, y todo ser humano merecen. Pero escrito está, Dios lo declaró así. También vayamos a considerar lo que Jesús dijo en Mateo 13. Trece, 41 al 43. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oído para oír, oiga. Y los echarán, versículo 42, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes, dijo Jesús. Para todos aquellos que, por la dureza de su corazón, decidieron no arrepentirse, no responder al llamado de Dios, a la palabra de Dios, al consejo de Dios. Como hemos estudiado ya en varios domingos, escuchar la palabra de Dios una y otra vez, y decir no decido seguir con mi vida, como si fuera tu vida, ¿no? Pero eso es lo que decimos. En nuestra necedad decimos eso. Quiero seguir viviendo la vida como se me da la gana. Quiero vivir la vida y no darle cuenta a nadie. Pero eso es simplemente necedad de nuestro propio corazón, porque la realidad es que Dios dice que un día vamos a dar cuenta todos delante de Dios. Hayas decidido lo que hayas decidido hacer. Entonces, cuando dice Pablo, cuando tenés un corazón endurecido por tu propio pecado y decidís no arrepentirte de la palabra de Dios, al llamado de Dios, atesorás para ti mismo ira para el día de la ira, y ese justamente se refiere a ese día final, el día del gran el día del gran juicio de Dios, el terrible día, donde no vas a tener chance ya a decir, bueno, quiero cambiar la realidad de mi destino final. Por eso la salvación, como dice la Escritura, hoy te dice, hoy es tiempo para que te arrepientas, para que reconozcas tu condición y te arrepientas. Y Jesús hace lo mismo, dice que los que no deciden no arrepentirse de sus pecados, que quieren seguir viviendo la vida a su propio criterio, deciden vivir como se le da la gana, como muchas veces escuchamos que dicen, están acumulando ira, más castigo para el día terrible, el día donde Dios castigará, estará en las manos del Señor. Dice Hebreos 10:31,
Qué horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Si quieren pueden verlo en la Escritura. Horrenda cosa, dice, bueno, el versículo 30 dice, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y toda persona que ha decidido decirle no a Dios, no al Evangelio, ha decidido no arrepentirse de sus pecados, está en las manos del Dios vivo. Y dice el escritor de Hebreo, horrenda cosa, terrible cosa es eso. Y Pablo, en versículo 6, destaca de una forma rotunda que Dios pagará a cada uno conforme a sus obras. Es lo que hemos leído, claramente lo dice el versículo. Por eso decía al comienzo, no era muy difícil, digamos, buscar un título para desarrollar este estudio. Dice el versículo 6, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Esta enseñanza la encontramos tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Veamos dos citas del Antiguo, por favor. Alguien que busque Isaías 3, 10 y 11. ¿Quién busca esa cita? Así vamos, ordenamos. Bueno, Walter busca Isaías 3, del 10 al 11. ¿Y quién puede buscar Jeremías 17, 10? Bueno, y Lucas. Muy bien. Isaías 3, 10, 11 y después Jeremías 17, 10. Decida al justo que le irá bien, porque comerá de los frutos de sus manos. Ay del impío, mal le irá, porque según las obras de sus manos le será pagado. Muchas gracias. Claramente nos enseña el Antiguo Testamento que conforme a sus obras van a ser castigados. Y Jeremías 17:10. Yo Jehová que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. También, nuevamente, vemos tanto en Isaías como en Jeremías que Dios dice. No es decir que alguien decide, un ser humano decide eso. Dios ha determinado. Cada uno va a recibir conforme a sus obras, a lo que haya hecho. Y Dios dice que Él es el que conoce, porque si lees ahí Jeremías, Lucas, el 9, fíjate que dice, Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Ni nosotros mismos conocemos nuestro propio corazón, nos engaña nuestro corazón. Y porque no es que lo diga yo, Dios lo dice. Y después seguidamente dice el 10 que yo escudriño los corazones. Él conoce bien tu corazón, Él conoce bien mi corazón. Yo por ahí, como muchas veces hemos citado el Salmo 139, que es el deseo del salmista y reconociendo esta verdad absoluta, reconociendo que él mismo no conoce su corazón profundamente o perfectamente. Y entonces Dios necesita que examinar mi corazón y revelarme qué hay verdaderamente en mi corazón. Y Dios, que como hemos citado de Hebreos 4:13 también, Dios conoce todas las cosas, porque no solamente conoce la acción o el hecho en sí concreto, sino también conoce las intenciones. ¿Por qué hiciste lo que hiciste? ¿Por qué dijiste lo que dijiste? Porque Él pesa las intenciones, Él sabe las intenciones. También dice este Salmo 139 que dice, aún no está la palabra en mi boca y Él ya la sabe. Y Él conoce y Él pesa los corazones, y Él pesa las intenciones de nuestros corazones. Por eso es que el único que lo conoce bien, completamente, perfectamente a nuestro corazón es Dios. Y según eso vamos a ser juzgados, porque muchas veces cuando hablamos de religión, pensamos que, bueno, por hacer cosas, bueno, estamos bien ante los ojos, supuestamente de Dios, pero más bien de las personas estamos supuestamente bien. De Dios no, porque Dios conoce con qué intención o con qué motivación estoy haciendo lo que hago. Entonces, Dios claramente dice que vamos a recibir retribución por cada cosa que hicimos. Y va a ser pesado, va a ser analizado las intenciones por cual lo hicimos. También en Mateo 16:27, Jesús dice, Mateo 16:27, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. O sea,
Vamos al Antiguo Testamento, encontramos esa verdad absoluta. Venimos al Nuevo Testamento, encontramos esa verdad absoluta. O sea, la verdad de Dios no cambia. Nosotros cambiamos. Nosotros quisiéramos que fuera diferente, porque no nos conviene. Y eso es lo que ha pasado a lo largo de toda la historia humana. Entonces, por eso es que se han inventado distintos tipos de creacionismo, por decirlo de una forma, para reemplazar el creacionismo, mejor dicho. Por eso se ha inventado lo de la evolución, se ha inventado lo del Big Bang, etcétera, etcétera. Pero porque no quieren aceptar la realidad que Dios existe y que van a tener que dar cuenta un día delante de Él. Entonces, una y otra vez vemos en la Escritura que se declara esta verdad absoluta. Y acá Pablo en Romanos 2:6 nos dice que que Dios pagará a cada uno conforme a sus obras. Pablo, el apóstol, conocido por la salvación por gracia, solamente a través de la fe, es el mismo que enseñó enfáticamente que el juicio de Dios tanto viene sobre creyentes y sobre incrédulos. Obviamente que hay una gran diferencia. El juicio que viene sobre nosotros los creyentes no va a terminar en el castigo eterno en el infierno, es obvio, porque si no, no existiría la salvación. Sería una contradicción. Pero sí también Dios va a juzgar nuestras obras como creyentes. Él lo dice, vamos a 1 Corintios 3:8. Bueno, el versículo 7 dice, así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Dice, y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Sí. Él viene hablando de que delante de Dios somos todos siervos de Él, todos por igual, porque el que hace la diferencia siempre es Dios. Dios es el que, como va a decir también más adelante, en 4:7 que leíamos la vez pasada, porque ¿quién te distingue? Dice, o que tienes que no hayas recibido, y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Todo lo que tenemos es por gracia, como dice también Pablo más adelante, todo por la gracia de Dios. Todo lo que puedo hacer, todo lo que he recibido, todo lo que puedo hacer es por la gracia de Dios. Entonces no me puedo gloriar, porque lo recibí de Dios, no lo generé yo. Y acá, o sea, se refiere que delante de Dios lo que puedo hacer como creyente, como hijo de Él, es tan solamente por su gracia y dice una misma cosa. O sea, no tenemos, viene hablando de que nadie puede, digamos, considerarse más importante que el otro, porque uno plantó y el otro regó. Son la misma cosa delante de Dios. No tiene más crédito uno que el otro. No es más, digamos, no tiene más cargo el que planta que el que riega. Sino delante de Dios dices, es el mismo labor, pero dice, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor, porque podemos, como decíamos hace un momento, podemos hacer, tomando el ejemplo de acá del versículo, 1 Corintios 3, puedo plantar, pero cuando yo estoy plantando, ¿con qué motivación lo estoy haciendo? Cuando estoy regando, ¿con qué motivación lo estoy haciendo? Y eso Dios juzga, y eso yo un día voy a recibir conforme a ese labor que dice acá el apóstol Pablo. Esa es la idea. Entonces, dice, tanto el que planta como el que riega es una misma cosa, pero Dios nos dará un día la recompensa conforme a nuestra labor. Aunque también más adelante, ahí en 1 Corintios, fíjense, 1 Corintios 3, versículo 11, en adelante, dice, porque nadie puede poner otro fundamento el que está puesto, dice, el cual es Jesucristo. Y si por este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará. Nuevamente, haciendo mención a aquel gran día. Dice, pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien el mismo será salvo, aunque así como por fuego.
la obra de cada uno que hagamos en nuestra vida como creyente, un día vamos a recibir recompensa porque Dios quiere, porque Dios quiso, ¿sí? Porque Dios lo terminó. Pero, como he escuchado a más de un predicador decir, seguramente que cuando recibamos esas coronas llamadas recompensa o recompensas llamadas coronas, no vamos a hacer otra cosa que postrarnos y ponerlas a los pies de Cristo. Porque si hemos podido hacer algo, en primer lugar, si a pesar de viles pecadores como somos, hemos podido alcanzar salvación, hemos podido nacer de nuevo, es tan solamente por gracia a su obrar, al poder que radica en Él, al puro afecto de su voluntad, como dice la Escritura. Entonces, ¿qué me voy a decir? Viste, esto es lo que yo me gané. Viste, a ver tu corona, pero la tuya es más chiquita, no es tan importante, no brilla tanto como la mía. Va a ser todo por gracia lo que estamos citando, todo por gracia como cantamos. Nuestras faltas son enormes, son muchísimas. Y gracias, valga la redundancia, porque su gracia es mayor. Y entonces lo que yo pueda tener en una recompensa que pueda tener el día de mañana, va a ser por pura gracia. Esto no me corresponde, esto te pertenece a ti, porque vino todo de ti. Yo no hice nada, como terminamos la semana pasada. No es del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia y quiso tener misericordia de mí. Yo, ¿para qué? No tiene sentido. Gracias que ya soy su hijo. Ya me alcanza y me sobra, no necesito ningún tipo de recompensa más. Ya está, basta, suficiente. Pero eso es la gracia de Dios. No la gracia común, sino la gracia especial de Dios, que por su gracia, valga la redundancia, y misericordia, hemos renacido por su palabra. También en segunda de Corintios, Pablo continúa hablando a creyentes también. Segunda de Corintios 5, versículo 10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Entonces, vemos una vez más que el apóstol nos deja claro que no solamente van a recibir retribución un día los impíos, los inconversos, los que no se hayan arrepentido. Nosotros también vamos a estar y vamos a recibir, cada uno según lo que hayamos hecho, con la disposición, con la actitud del corazón, es lo que vamos a recibir y obviamente, como dije recién, todo por gracia. Pero dice, el apóstol dice, es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. También podemos leer otra carta del apóstol Pablo, la carta a los Gálatas, capítulo 6. Acerca de este concepto, no olvidemos de que los que estamos hablando, que Dios dice que nos juzgará según nuestras obras. Y esta cita, me acuerdo, papá me la enseñó de hace muchos años, tengo 46, así que saquen cuenta, muchos años, muchas décadas. Versículo 6:7, dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Pero fíjense que continúa diciendo el 8, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Dice el apóstol, no te engañes, no pienses que vas a poder burlar a Dios. Es algo muy necio de nuestra parte, pensar que porque hacemos cosas ocultas o hacemos cosas en secreto, Dios no se va a enterar. Y eso, como mencioné en Salmo 139, si lo querés leer detenidamente te vas a dar cuenta que es de gusto que quieras hacer algo escondido, que quieras hacer algo a oscuras, porque Dios se entera de todo, Dios ve todo, Dios tiene el conocimiento pleno, absoluto de todo, de todo. O sea, conoce más de lo que vos conocés de vos mismo. Es impresionante, nosotros no nos conocemos en profundidad perfectamente, en toda nuestra extensión, ¿no? Y Él sí, nos conoce todo, todo. Y Dios dice que no podemos burlar a Dios, porque todo lo que sembramos, eso también vamos a cegar. Y bueno, importante ahora tener en cuenta de aclarar, ahora voy a tomar unos minutos para aclarar de que no estamos hablando de que
depende si pecas o qué pecado cometas. Si sos salvo vas a perder la salvación. No está hablando el apóstol de eso para nada, sino simplemente de que todos un día vamos a estar delante de Dios y o sea, seamos creyentes, seamos hijos de Dios o no, todos por igual vamos a estar delante de Dios y vamos a tener que dar cuentas. Obviamente uno, como dice el apóstol Pablo, como leímos en Romanos 2, algunos para vida eterna y otros para condenación eterna. Dios no juzga sobre la base de la religión. Dios no te juzga por lo que vos te crees que sos. Si vos te considerás una buena persona, una persona religiosa. Dios no te va a juzgar en aquel día por lo que vos profesás ser. No es esa la base. En el juicio del gran día, o del justo juicio de Dios, el asunto a definir no será si la persona es judía o gentil, como decíamos, leíamos acá el pasaje de Romanos 2. Dice, dice primeramente al judío y también al griego. No importa si sos judío o sos gentil, si sos un asistente fiel a la iglesia o no. Dios juzgará sobre la base de una vida de obediencia genuina a Él. Si verdaderamente has manifestado temor reverente a su palabra para aplicar su contenido a tu vida diaria. Sobre esa base Dios te va a juzgar. Si realmente sos un hijo de Dios y cómo te conduciste, y si no sos un hijo de Dios. No, pero no por lo que vos decís ser. No por lo que vos profesás ser. Las acciones de una persona se traducen en un indicativo infalible de su carácter. Acompáñenme que dice Mateo 7. Mateo 7:16. Leamos a partir del 15. Dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Claramente nos dice la Escritura que de acuerdo a lo que nosotros manifestamos es lo que somos, en esencia. Por eso que dice acá, el versículo 15 dice que tienen la apariencia, tienen el vestido de oveja, pero ¿qué son verdaderamente? Lobos rapaces. Y eso nos debe ayudar a nosotros a darnos cuenta si verdaderamente somos hijos de Dios o no somos hijos de Dios. Cuando estudiamos las cartas del apóstol Juan, veíamos que claramente que el apóstol decía, bueno, no pasa por lo que vos decís ser, pasa por lo que sos verdaderamente, por lo que sos todos los días, por el deseo que hay en tu corazón, de si hay un temor reverente hacia Dios, si hay un temor a su palabra, si hay un espíritu realmente pronto a obedecer la palabra de Dios o no. Y eso es lo que va a determinar quién verdaderamente sos, dicho en otras palabras, es lo que la Escritura nos dice. Por eso dice, una planta, un limonero no puede dar nunca uva. Puede esperar toda tu vida si querés, no va a producir. Un naranjo tampoco va a producir nueces. O sea, es algo tan elemental que hasta que nos causa gracia. Pues sí, qué absurdo. Pero a veces nuestro corazón nos engaña y nos creemos ser hijos de Dios y en realidad no somos hijos de Dios. Somos religiosos. Pero el día del gran juicio de Dios, del terrible juicio, no nos va a juzgar por lo que decimos ser, por lo que nos creemos ser, por lo que vos te crees ser. No, te va a juzgar según tus obras, según realmente lo que sos en esencia. Y justamente por eso decía que las acciones de una persona se traducen en un indicativo de su carácter. Lo que vos haces, como vos pensás, vos vas a actuar. Y eso te va a llevar a marcar una línea de conducta diaria. Obviamente, si conoces a Dios, vas a notar muchos errores y muchas cosas con gran deseo de cambiar. Pero tu carácter revela lo que realmente sos, lo que decidís, o sea, lo que hay en tu corazón. Manifiesta
Tu vida manifiesta lo que hay dentro. Tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo enseñan que el juicio de Dios es por obra. Pero en ninguna parte de la Escritura, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, enseñan que la salvación es por obra. Por eso, como yo decía hace un momento atrás, tenemos que dejar bien en claro eso. No te confundas, no confundas a nadie, diciendo que, bueno, como tenemos que dar cuenta, la salvación se gana por obra, o se obtiene por obra. No, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, la salvación es por gracia. Lo que estamos hablando es, lo que está hablando el apóstol Pablo ahora, es que lo que vos sos, vos manifestás lo que sos verdaderamente. Y de acuerdo a lo que vos sos, vas a tener que dar cuentas un día delante de Dios. Seas creyente o no seas creyente. Si sos creyente, vas a ser salvo, y lo que tengamos que pasar no se comparará nunca jamás a aquel que no conoce a Dios, aquel que endureció su corazón y no se arrepintió, y recibirá el castigo justo de Dios, que todo ser humano merecemos. La salvación, como dice Pablo en Efesios 2, 8 y 9, la salvación es por gracia, no por obra. Dice, para que nadie se gloríe. La esencia del nuevo pacto es la extensión de la misericordia y la gracia de Dios a personas indignas como nosotros. Nosotros, como hemos dicho más de una oportunidad, a pesar de lo que nosotros somos, Dios tuvo compasión de nosotros, tuvo misericordia de nosotros, nos alcanzó su divina gracia. A pesar de lo que éramos, viles pecadores, aborrecedores de Dios. Nunca buscamos a Dios, nunca buscamos a Dios. O sea, qué tremendo como es nuestro corazón, que más de una oportunidad he escuchado a personas decir, sí, yo he buscado a Dios por muchos años. Yo de alguna forma u otra siempre busqué a Dios. Y cuando la Escritura dice que nadie busca a Dios, nadie busca a Dios. Con iniciativa propia, no, porque estamos muertos espiritualmente. Ese es el concepto bíblico, al cual nos aferramos y creemos de todo corazón. Entonces, una vez más, nuestro engaño, nuestro pecado, nos tiene enceguecido, como dice la Escritura, y decimos cualquier disparate, cualquier cosa necia, porque otra cosa no podemos decir. Estamos bajo la esclavitud del yugo bajo el yugo de la esclavitud del pecado. Busquen por favor Isaías 48:11. Isaías 48:11. Quien no tenga, lo puede leer por favor. Por mí, por amor de mí mismo, lo haré, para que no sea mancillado mi nombre y mi honra no la daré a otro. Muchas gracias. Dios promete que Él salvará a quien Él quiera salvar. Como leíamos la semana pasada en Romanos 9. Yo tendré misericordia de que yo quiera tener misericordia. Y eso no lo manejamos nosotros. Tenemos que creer de todo corazón y esperar en Él el momento de la salvación. Pero también nos dice que debemos predicar el Evangelio bíblicamente y también tenemos que orar por las personas que aún no le conocen todavía. Pero la salvación es de Dios y Él va a salvar a quien Él quiera bien salvar. La esencia del nuevo pacto es la extensión de esa misericordia, la gracia a personas viles pecadoras como nosotros. La obra de la salvación se debe por entero a la voluntad del poder de Dios, de la soberanía de Dios, de la gracia de Dios. La obra de la salvación depende 100% de Él. Acompáñenme por favor a 1 Timoteo 1. Pablo acá en Timoteo, la carta de Timoteo, escribe a Timoteo capítulo 1, versículo 15, dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Y yo a esto digo amén. Yo también me considero el primer más vil pecador. Pero dice palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Cristo Jesús vino a este mundo para salvarme a mí, para salvarte a vos.
con ese propósito, no para que vos, como escuchamos muy a menudo hoy día, para que vos tengas muchos vehículos, 0 kilómetros, para que acumules, para que tengas un gran garage de vehículos importados, para que seas famoso, para que te vaya bien en los negocios, para que seas una persona respetable en este mundo, para que seas una persona sana en este mundo, en esta tierra. No vino para eso. Su propósito acá claramente nos dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvarte a ti y a mí, para salvar a cualquier hombre y mujer, viles pecadores, de los cuales dice el apóstol, yo soy el primero. Con ese propósito. Y por eso debemos gozarnos en el Señor, porque es palabra fiel y digna, dice, de ser recibida por todos. Y dice el versículo 16, pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Por eso debemos, quienes hemos conocido la verdad, debemos gozarnos, porque es tan solamente pura gracia, es algo que no tiene comparación, no tiene comparación, porque tampoco se puede alcanzar con nada de las cosas que mencioné recién. No se alcanza con la fama, no se alcanza con más dinero que puedas llegar a tener, no se alcanza con bienes personales, no se alcanza con nada. Es la sola gracia, misericordia de Dios que quiso salvarte a vos y a mí. Y quiere salvar a los que todavía no sabemos cuáles van a ser y por los cuales oramos fervientemente. Pero es una bendición de Dios, es una riqueza, como dice acá en Efesios capítulo 1, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Ahí en versículo 3 del capítulo 1 de Efesios dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo acepto en el amado. Y así podríamos leerlo todo. Pero Él nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y eso no hay corralito que te lo vaya a quitar, no haya toma de malas decisiones en el gobierno que te lo vaya a quitar, nada. Donde como también decía Jesús, no lo alcanza ni el orín ni la polilla. No te lo van a corromper nunca, no lo vas a perder nunca. Es una bendición que hemos tenido inmerecidamente. Hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en Cristo, en los lugares celestiales. Para siempre, es eterna. Por eso que tenemos más que razones suficientes para estar gozosos siempre, como dice el apóstol Pablo en Filipenses 4. Que debemos regocijarnos en el Señor siempre. Siempre tenemos que estar. Obviamente que van a venir momentos difíciles, pero el Señor no cambia, el Señor sigue siempre siendo fiel y siempre estando ahí y teniendo todo bajo control. Y nosotros estamos en sus manos. Y Él, como dice también, va a decir más adelante en Romanos 8:32, Pablo, que si no escatimó ni a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará con Él también todas las demás cosas? ¿Por qué debemos afanarnos? No nos debemos afanar. Debemos recurrir a Él en oración y súplica con acciones de gracias, esperando el tiempo de Dios. Y cuando tenemos momentos críticos, difíciles, de angustia, tristeza, de dolor, bueno, el Señor sabe por qué tenemos que atravesar por eso. Y recordar siempre que Dios está en control. Dios no nos ha desamparado porque tengamos que atravesar por ese momento. Y Dios va a hacer, y debemos orar para que Dios sea glorificado con ese trance difícil o angustiante o doloroso que teníamos que sobrellevar. Pero tenemos lo más grande, tenemos lo más precioso, aquello que no se puede obtener por ningún medio humano, que es la salvación. Porque esta salvación es por gracia, no es por obra. Así Pablo lo dice en Efesios 2, 8 y 9, que la salvación es de pura gracia, no es por obra. Pero también en el versículo 10 de este capítulo 2 de Efesios dice que
que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que nos viviésemos en ellas. En Filipenses 2:12 nos dice que debemos ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor. Nos dice en Filipenses 2:12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. En palabras más sencillas, la persona que ha sido salvada por la fe debe dar pruebas o debe manifestar que Dios ha sido el que lo ha salvado. ¿A través de qué? A través de su obediencia a su palabra. Si vamos nuevamente a Mateo 7, vamos a ver una clara enseñanza de Jesús en capítulo 7, versículo 24 en adelante, que dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa. Y cayó y fue grande su ruina. La diferencia, ¿dónde está? El que oye las palabras de Dios y las hace, y aquel que oye las palabras de Dios y no las hace. El que oye la palabra de Dios y obedece, y quien las oye, los dos lo oyen. La diferencia está en que uno obedece lo que oyó, el otro no obedece lo que oyó. Y eso es lo que hemos estado hablando todo este tiempo acerca de que cuántas veces escuchaste la palabra de Dios y cuántas veces respondiste en obediencia a la palabra de Dios y cuántas veces no. Y por eso es que Pablo dice acá en Romanos 2:6, vas a recibir, vas a ser juzgado según tus obras, cada una de tus obras, conforme a tus obras, seas creyente o no seas creyente. Es importante notar que Pablo, en estos versículos que van desde el versículo 1 del capítulo 2 hasta el versículo 16, no está hablando acerca de la base de la salvación, sino está más bien hablando de la base sobre el cual el juicio justo de Dios va a descender. Ese es el punto importante a tener en cuenta o a notar. O sea, él no está hablando sobre que las obras son para la salvación o influyen en alguna medida, intervienen en alguna medida. No, lo que Pablo realmente quiere aclarar y poner bien en claro es que sobre la base de las obras que vos llevás a cabo cada día, que has llevado a lo largo de todos estos años de vida que tenés, un día vas a tener que dar cuenta a Dios de eso. Vas a ser juzgado según esas obras. Por eso, como mencionamos antes, la salvación es por gracia, no es por obra. Eso que te quede bien en claro. Ahí fíjate que dice Santiago 2. Versículo 14. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y ahí justamente lo que quiere enseñar Santiago es que ¿de qué te sirve decir que sos un hijo de Dios? ¿De qué te sirve decir que sos un religioso? Si realmente tu vida, tu carácter demuestra cualquier otra cosa menos que sos un hijo de Dios. ¿De qué sirve? ¿Qué clase de fe es esa? No es una fe genuina, no es una fe que realmente te salva. El versículo 20 dice, de acá del mismo Santiago 2, dice, ¿más quieres saber, hombre vano, que la fe sin obra es muerta?
no fue justificado por las obras de Abraham, dice nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. En versículo 26 dice, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así la fe sin obra está muerta. Santiago no quiere que vos comprendas o enseñarte que la salvación es a través de obras. Obviamente que no, pues estaría contradiciendo la verdad absoluta de toda la Biblia. Lo que Santiago quiere que vos realmente comprendas es que si vos decís que tenés fe, pero no, esa supuesta fe no te lleva, digamos, a mostrar una vida de obediencia a Dios, dice, tu fe no existe, no es verdadera, no es la verdadera fe, no es la fe que te salva, no es la fe que te pudo haber salvado. Porque realmente dice, es de gusto que me digas que tenés fe, pero si no, tu vida no acompaña, como decía Jesús, por su fruto lo conoceréis. Te tiene que respaldar una vida, pero no una vida perfecta. Ojalá pudiéramos tener una vida perfecta, sino una vida con fallas. Pero nuestro deseo, todo deseo de todo hijo de Dios es buscar la santidad de Dios cada día más y más, obedecerle más y más. Y como siempre decimos, cuando pecamos, verdaderamente arrepentirnos y confesar este pecado y pedirle que nuevamente que esa sangre preciosa de Jesús derramada un día en la cruz sea la que nos limpie de todo pecado y podamos estar nuevamente en comunión con Él. Pero ese es el deseo de vivir conforme a la voluntad de Dios, no conforme a mi propia voluntad, no conforme a mi propio ego. Y si bien no llego a vivir una vida perfecta, pero un día llegaremos a vivir esa vida perfecta. Pero sí podemos tener la certeza y seguridad de que somos sinceros en ese deseo constante de buscar su rostro cada día, como dice la Escritura. Lo que el apóstol Pablo, una vez más, nos enseña en estos versículos son elementos o principios que Dios aplicará en aquel día, en el día del juicio, en el día de la gran ira de Dios sobre el pecado. Y como siempre decimos, o mayormente decimos al finalizar, si todavía no naciste espiritualmente, te animamos como iglesia a que no pierdas más el tiempo, a que arregles tus cuentas con Dios cuanto antes. Porque vos no sos dueño de tu vida y vos no sabés cuándo será el último minuto que vas a estar en este cuerpo. Y si no, dice la Escritura, como hemos leído y estudiado una vez más, si no reconoces tu condición, si no reconoces que solamente Dios te puede salvar a través de Jesucristo, lo que te espera es ira, más ira para el día de la gran ira o del justo juicio de Dios. Y nadie sabe cuándo va a ser ese día, tan solamente Dios lo sabe. Y cuando ocurra eso, si realmente reconoces tu condición, te arrepentís de tus pecados y realmente Dios te convierte, vas a comenzar a vivir para la gloria de Dios. Vas a comenzar a temer a Dios. Vas a comenzar a escuchar la palabra de Dios y obedecer la palabra de Dios. No perfectamente, pero sí sinceramente. Porque cada uno de nosotros hemos sido creados para vivir para la gloria de Dios. Y cuando no lo hacemos, estamos siendo aborrecedores de Dios, estamos viviendo a nuestra manera, a nuestro gusto, placer, y no estamos honrando a Dios, estamos blasfemando el nombre de Dios. Y vemos como personas honrar a Dios, glorificar a Dios, pero no lo podemos hacer hasta tanto seamos renovados, hechos nuevos seres espirituales, de haber tenido el nuevo nacimiento espiritual. En Gálatas 2:20 dice el apóstol Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, ya no hago lo que se me da la gana, ya no vivo bajo mi propio criterio, mas vive Cristo en mí. Su palabra es importante para mí. Su palabra quiero obedecer, no mis propias ideas. No quiero aplicar a mi vida mi propio criterio. No quiero llevar adelante mis propios planes según mi propio yo. Dice, y lo que ahora vivo en la carne,
lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Nunca te olvides de eso. Estamos crucificados con Cristo. Tu yo está crucificado con Cristo. Ya no es más lo que yo quiero, lo que yo quiero. Y no caigamos tampoco en la frase mágica, porque no es ninguna frase mágica, lo que enseña Santiago también de si Dios quiere, o Dios mediante. Te digo eso, y entonces ya eso es mágico, ya eso, y después en realidad termino haciendo lo que yo quiero. Pero dije si Dios quiere, pero en realidad mi plan es este, yo voy a hacer así, tal. Y nadie está diciendo que no tenés que ser ordenado y planificado. Pero debemos reconocer a Dios en cada una de nuestras acciones, en cada una de nuestras tomas de decisiones. Porque eso debe llevarnos a glorificar a Dios. Pablo, en 1 Corintios 10:31 dice, ya sea que bebieres algo o que comieres algo, hacerlo para la gloria de Dios. Alguno más elemental, como tomar un vaso con agua y comer un pedazo de pan. Hacerlo para la gloria de Dios. Debo hacerlo para la gloria de Dios. Y eso nos lleva a decir que, o sea, la dimensión que esto cobra. Que no es solamente decir, bueno, yo voy a tener en cuenta a Dios a la hora de buscar un nuevo trabajo. Voy a tener en cuenta a Dios al buscar un compañero o compañera para casarme. Voy a buscar a Dios solamente para la hora de elegir una iglesia donde se enseñe esa doctrina. Sí, hacelo con toda esa decisión, hacelo. Pero no es la única vez que tenés que hacerlo. Por eso dice Dios a través del apóstol, sea lo más elemental, lo que diariamente menos significado puede llegar a tener, pero si bien es importante para subsistir. Sea que tome un vaso con agua, sea que comas un trozo de pan, hacelo para la gloria de Dios. Toda nuestra vida debe estar dando gloria a Dios. Y para terminar, quiero que busquen Colosenses 3:23. Porque siendo creyentes o no creyentes, un día vas a tener que dar cuenta de lo que hiciste, como decíamos al comienzo. Entonces es mejor que cumplamos con la palabra de Dios que nos dice, que nos exhorta, en Colosenses 3:23 al 24. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que de Él recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Todo dice, todo lo que hagáis, hacedlo de corazón. Pero no, si te está mirando tu padre, te está mirando tu jefe, tu patrón, o tu compañero, tu compañera, o quien sea. Para el Señor lo haces. Hacelo de tu corazón, porque dice, de Él vas a recibir un día la recompensa. No esperes la palmadita en el hombro, y qué buen empleado, qué buena persona, qué buen hijo que sos, qué excelente. La verdad que me dejaba boquiabierta. No esperes eso. Esperar la recompensa del Señor, que un día te va a llegar. Un día te va a llegar. Y dice que, porque al Señor, a Cristo el Señor, servimos. Y por eso debemos servir, hacerlo todo como para el Señor, para su gloria. Oremos. Señor, te damos muchas gracias por la oportunidad que nos diste de seguir estudiando tu palabra. Pedimos, Señor, como decíamos al comienzo, de que tu palabra sea la que hable en nuestros corazones y nos convenza, Señor, nos redarguya y nos corrija, Señor. Queremos pedirte, Señor, que bendigas a cada hermano, a cada persona que está aquí presente, como también, Señor, a los que puedan escuchar este video, que realmente dé honra a tu nombre, dé gloria a tu nombre, Señor. Y eso que sea una constante, un deseo, Señor, en cada uno de nosotros, para que busquemos glorificarte sobre todas las cosas, aún haciendo lo más básico, elemental, que realmente necesitamos, como tomar un trago de agua diariamente, comer un trozo de pan o algún alimento. Señor, pedimos, Señor, que podamos hacerlo todo de todo corazón, como para ti, Señor, sabiendo que somos servidores tuyos, y también, Señor, haciéndolo todo para tu gloria. En el precioso nombre de Jesús oramos. Amén. Amén.